A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludar con ustedes. 3 temas para esta posibilidad en este programa. El CNE, con fecha, si no estoy en error, 26 de mayo, hace menos de un mes, acaba de dictar un reglamento para debates y precisamente la presidenta del CNE, la señora Bellasís, ha dicho que ese reglamento tendrá que entrar en vigencia de inmediato, por supuesto, conforme ha sido la resolución, pero bajo los auspicios conceptuales de ese reglamento se llevará adelante el proceso revocatorio del alcalde de Loja. Vamos por partes. Dice la Constitución que no se puede reformar leyes que tienen que ver con proceso electoral, que no se pueden cambiar las reglas de juego en cuanto a materia electoral. Por lo menos un año antes, no por lo menos, hasta un año antes del proceso. Es decir, si las elecciones van a ser en marzo del 2019, es obvio que hasta marzo del 2017 tendría que haber estado claro, expedito, preciso, todas las reglas de juego del proceso electoral. Claro que vale recordar que los señores del Consejo Nacional Electoral se dieron el lujo de pretender digo porque no les resultó, y ellos saben, no les resultó, se dieron el lujo de pretender impedir la evaluación. Ya están evaluados, a estas alturas ya deben estar evaluados. Se declararon en periodo electoral. ¿Qué periodo electoral? ¿Qué? ¿Por las revocatorias? No, el periodo electoral se inicia con la convocatoria a un proceso electoral nacional. Entonces, si alguien cree o si ellos creían que por la revocatoria de Loja estaba en periodo electoral, están totalmente despistados. Esa es una chifladura que tiene que ver un tema jurisdiccional del Cantón Loja con un proceso electoral que blinde a ellos, me refiero a los señores del Consejo Nacional Electoral, de la evaluación que nace de la voluntad popular. Es decir, el pueblo del Ecuador dijo en su gran mayoría, y a propósito, particularmente en Loja, las cifras más altas porcentualmente hablando respecto de varios de los temas, como por ejemplo de cambiar, de cesar al Consejo de Participación Ciudadana correísta y que el país, a través de ternas enviadas por el presidente de la República, haga que los legisladores, no haciendo mayor esfuerzo, si es posible levantando la mano, como estuvieran acostumbrados muchos de ellos, designen a los señores del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, lo cual ha sido una especie de oportunidad de la vida para el Ecuador. Porque raras veces se ve a una institución, a un organismo, como se llama, en tal nivel de popularidad y aceptación como ha ocurrido con este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, sus integrantes y su presidente, el doctor Julio César Trujillo Vázquez. Digo entonces, el CNE pretendió blindarse a eso. En este programa lo advertimos, porque era una resolución del 23 de marzo que estaba debajo de la mesa, en el último los cajones del escritorio de los que pretendieron semejante
bodrio o con el bodrio que crearon. No lo consiguieron. Seguramente hasta ahora están evaluados y se van. Decía por ahí algún ciudadano en una conversación cotidiana, decía, lo que ocurre es que ellos están actuando en función de que como que les deben a alguien. No, señores, nadie les debe nada, a ningún funcionario público se le debe nada. Los funcionarios públicos que tienen encargos específicos cumplen y deben cumplir a cabalidad con su papel, no para que les reconozcan ni les agradezcan. Peor, una insinuación perversa. Así que a pocas horas dictan un reglamento, y no solo a pocas horas de irse, a pocas horas de llevar adelante el proceso revocatorio al alcalde de Loja, Castillo, dictan un reglamento de debates. Y claro, dicen que es obligatorio. Vamos por partes. Hay canales públicos, mejor dicho, hay medios públicos, hay medios comunitarios, hay medios privados. Hacen pequeñas diferencias entre los públicos y los comunitarios y privados los encasillan juntos. Y dicen que están obligados los privados y los comunitarios a hacer un debate. Y en tratándose de un ejercicio revocatorio, tienen que invitar, dice ese reglamento, que en mi opinión, no tiene validez jurídica porque está en contravía a la Constitución, que su espíritu fundamental dice que no se pueden modificar leyes sino hasta un año antes de un proceso. En caso del proceso revocatorio, por lo menos cuando aprobaron la solicitud y entregaron los formularios para recoger firmas, debió haber estado listo y expedito el reglamento que hoy, en el mes de mayo, de fecha 26, lo dictan. Y nace de una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral que está en horas. Casi olor a nardos. Casi olor a nardos. Entonces, vamos por partes. ¿Qué dice en uno de sus artículos? Que los medios de comunicación tienen que enviar ternas de las personas que van a ser de moderadores. A ver, ¿desde cuándo acá pues esa rectoría extrema de convertirse en algo así pues como una especie de súperes? ¿Cómo así pues? Una terna que tienen que enviar previamente los temas a tratarse. A ver, en el tema de la revocatoria a este instante, ya solo queda una instancia, votar. Y el proponente y el revocable tienen que estar listos ¿para qué? Para recibir el resultado. Porque hablemos de cada uno de ellos. El proponente hizo una petición al CNE argumentando los motivos por los que debería ser revocado el alcalde. Cumplidos los requisitos, porque no tienen que hacer nada más que eso, los requisitos de las cédulas, etcétera. Cuando ya presenta eso el CNE, le acepta el trámite y resuelve dar paso a una revocatoria. Casi hasta ahí llega el proponente. ¿Qué viene luego? La recolección de firmas. En la ciudad de Loja, en el cantón Loja, se recogieron sobre las 52,000 firmas. Quiero que sepan, estimados amigos, que el propio alcalde Castillo, cuando se iniciaba el proceso, dijo con desparpajo y a su típico y propio estilo, digno de no ser replicado en ninguna persona, dijo: yo voy a enviar gente a que firme y que haga garabatos para que les dañe los formularios. Con esa confesión de parte estoy seguro que fueron mucho más de las 52. Llegó a mucho más del 50% y si habría habido más tiempo, llegaba al 60, 70, 80%, no tengo duda. Por eso es que entró casi
en una especie de crisis que generó una especie de intentona en la vía de una histeria colectiva para que la gente se asuste y tome precauciones y no firme. Histeria colectiva en la vía de que si él sale, las calles de la ciudad van a estar con basura. Pero no porque dejen de trabajar los funcionarios, sino porque él mismo, esta es la histeria colectiva provocada, él mismo conseguirá gente que lance desde los vehículos o desde como sea, que lance basura a las calles para decir, con el Señor estábamos mejor. Con el Señor funcionaban los servicios, con el Señor teníamos agua, las calles estaban limpias. Es decir, de esa típica actitud casi medio en el orden de ciertas conductas que tienen alguna psicopatía, donde el ciudadano que tiene estas características cree que es el que señala las reglas de juego y hace sus propias normas. Sus propias normas que siempre están en contravía a las normas que hace la sociedad. Para terminar este tema, dice el reglamento que aparte de ser obligatorio para los medios públicos, se quedaron con eso de obligatorio, ¿no? Con eso de las cadenas, de las horas locas de los sábados y todo este tipo de tonterías que tanto daño hicieron al Ecuador y que todavía no logramos salir del todo, pero que saldremos de esta especie de locura institucional en la que nos metieron, pero por supuesto, además, con un gran prontuario de robos y de corrupción y misericordia, porque en eso sí son campeones para siempre. Pero ¿cuál es en sí el motivo de haber traído este tema a este programa? Ya salió a través de sus comisionados, adláteres, alcahuetes, esta gente que hace Radio Bemba, contadores, chismosos, etcétera. Ya salió la actitud del alcalde para que riegue por las calles y plazas y por donde más puedan la idea que en el debate va a terminar con el proponente del revocatorio. A ver, un momentito. No, este no es un tema de ir a debatir quién de los dos es mejor. No es así. No. ¿Qué debió haber hecho? Es decir, este rato, y yo creo que de a poco lo íbamos disuadiendo, no pues, va a venir el alcalde, le va a ganar la pelea, le va a ganar en el debate. Luego usará textos del supuesto debate para enviar sketches muy cortitos de segundos, tratando de ridiculizar a su contendor, pues. Por eso es que, en nuestra opinión, en mi opinión personal, usé mal el término nuestra, no, estoy hablando a título personal, no deberían prestarse para este juego por cuanto no es útil, es nada más una herramienta que puede ser usada por el Señor. Segundo, una pequeña preguntita a la señora Villasís y compañía. ¿Acaso preguntaron en las últimas horas que estuvieron en Loja, cuál ha sido el espacio usado por el señor Castillo en los medios, tanto radio municipal cuanto el canal del municipio de Loja? ¿Se han puesto a pensar ustedes cuántos minutos, días, horas ha usado el señor? Pero además no solo diciendo soy lo máximo, sino haciendo una especie de mal uso también de los servicios públicos, de las obras, del proyecto de regeneración, del agua potable que cae en uno que puede llegar a una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un abuso ya de por sí, que bien debería ser auditado por la Contraloría General del Estado, de acuerdo al programa, a la bitácora, pidiéndoles incluso una copia, porque están obligados a tener por lo menos 30 días, si no estoy en un error, pidiéndoles los programas íntegros para ver qué tiempo usó con los canales de la Municipalidad de Loja. Hasta ahí este tema. Hemos hablado de un consejo que está rumbo a su casa. Se van, tienen olor a nardos. Hay una noticia
que se difunde a través de los medios de comunicación y que tiene que ver con el viaje del ministro de Finanzas y su comitiva a las ciudades de Washington y Nueva York. Tan solo la presencia del ministro de Finanzas primero nos tranquiliza. Y a quienes no se tranquilicen del todo, les obliga a tranquilizarse y a pensar que el concepto de este viaje a tener conversaciones con los personeros de los organismos multilaterales del Fondo Monetario y del Banco Mundial debe darnos la tranquilidad de que el modelo ya cambió y que los conceptos del ejercicio gubernamental en materia económica del presidente Moreno están absolutamente claros, en contravía a lo nefasto del manejo en materia de economía y finanzas por parte de las autoridades del gobierno de esta década, que la llame, cada quien llámela como quiera, una década corrupta desde mi punto de vista. Es decir, la presencia, como vuelvo y repito, el ministro de Finanzas no es otra cosa que advertir, que comentar, y tanto es verdad que solo la noticia de la llegada a los Estados Unidos bajó el riesgo país, creo que a 661 puntos. Pero esto es espectacular, pues. ¿Habrán signos más claros e incontrastables como estos? No, pues. Hablar con el Fondo Monetario, Correa decía que era una especie de sacrilegio. Pero claro, un bandolero de la comunicación y del ejercicio del poder, habiendo hecho lo que hacía, lo que él decía era lo de menos. Porque el Fondo Monetario Internacional, observando los documentos, las cifras y los números, el gasto, etcétera, ¿qué es lo que hace? Da una especie, si se quiere, de certificado y dice, sí, el Ecuador es viable. El Ecuador es viable para renegociar. El Ecuador es viable para obtener recursos que permita deshacernos de esa deuda infeliz de los chinos que nos cobraron intereses espectacularmente altos y a corto plazo. Es decir, salir de esa deuda con recursos frescos y diseñar un plan estratégico de endeudamiento a través de los organismos multilaterales del Banco Mundial que nos permita endeudamiento para 30 años, con 10 años de gracia, al 2, al 3, al 4%, 4 máximo, 4, pero 4 respecto de 11 ya podemos imaginarnos. Lo que quiere decir que baja la carga de la deuda, al bajar la carga de la deuda baja el costo del servicio, pues, de deuda, es decir, pagar los intereses de la deuda. Además, librar al petróleo de haberlo convertido en una prenda, como ir al Monte de Piedad a dejar el reloj. ¿Y cómo veo la hora? Bueno, por lo menos ahora la puedo ver en el teléfono. Pero si no tengo el petróleo, ¿qué recurso tengo como para hacer frente, si se quiere, a imponderables que se dan en el día a día? Con el recurso liberado podemos renegociar de acuerdo a la coyuntura. En este momento estamos con una recuperación en el precio del petróleo. Es obvio que deberíamos tener más petróleo para negociar, pues, y no prendado con los chinos como nos obligaron. En el correísmo también ha viajado en esta delegación y me parece extraordinario que sea el ministro de Finanzas y el ministro de Energía, el ministro Pérez, el ministro Martínez y el ministro Pérez. A ver, esta dupleta hace, y ya di mi opinión respecto al ministro de Finanzas, hoy la voy a dar respecto al ministro Pérez. ¿Qué hace en esta delegación el ministro Pérez? Muy sencillo, pues. Señores, yo manejo el tema petrolero. Tengo con el presidente de la República una línea de comunicación expedita. Porque aquí no hay un energúmeno, no hay un psicópata de presidente de la República. Hay un ser humano, porque en el caso anterior era a gritos, a patadas y como sea. Y también llevando todo a mansalva. Yo, ministro de Energía, vengo a decirles a ustedes, primero, que en el Ecuador va a haber seguridad jurídica. Están reinstitucionalizando el Ecuador. Estamos reconstruyendo las instituciones. Instituciones fuertes, instituciones que regulan, instituciones que controlan también, pero por supuesto no dentro de los conceptos de lo que vivió la última década la patria.
Por eso es que la presencia del ministro de Finanzas para decirles a los inversionistas en materia petrolera resulta absolutamente adecuada y coherente. Señores, vengan al Ecuador y vengan a invertir. Pero además, pues, vengan a invertir su dinero. Pero no solo eso. Señores, vengan, aquí ustedes tienen seguridad. Hagamos una cosa. Así de sencillo. Vamos a compartir el riesgo, pues. Eso es un endeudamiento racional, pues. No como esos famosísimos contratos de los cuales Correa hacía alarde. 90-10. Sí, 90-10 con petróleo de 150, por supuesto que resulta un buen negocio. Y cuando el petróleo baja, Correa, cuando el petróleo baja, no sacaban ni siquiera los costos de producción. ¿Qué llevaba el Ecuador? Solo llevaban ellos, pues. Pero eso no debe ser gratis, de suerte que todos los procesos que están en investigación en la Contraloría deben llegar a su final. Muy buena noticia. Yo creo que es muy difícil que en el Ecuador alguien pueda decir, este instante, esto que se repetía con cierto lamento a inicios de este gobierno, no pasa nada. Glass estaba preso y decían, no pasa nada. El Contralor General de la República hizo una veeduría para acompañar a las auditorías de la Contraloría y determinar lo terriblemente nocivo que ha sido para la patria, como es el endeudamiento torpe, malintencionado y sospechoso. Eso está todavía dentro del proceso de investigación y los organismos de control, la Fiscalía, en la parte que le corresponde como titular de la investigación, tendrá que, el rato menos pensado, arrojar los resultados y continuar con los trámites que corresponde. Yo creo que el solo hecho de haber viajado hace que los mercados, que los inversionistas y que por supuesto la gente, cuando baje el riesgo país, cuando exista más inversión, entienda, y cuando el país crezca, entienda que van a tener empleo muchas más personas. Y si hay más empleo, hay más demanda. Y si hay más demanda, hay que utilizar mucho más la mano de obra para que haga botones, camisas, pantalones y todo el mundo tiene sueldo. Y con eso se termina esta desgracia pública que nos metieron, que había que encolumnar a la gente para darle dádivas. Escuché algo. Yo no estoy seguro si fue en la cadena Caracol o en la RCN, algo que me pareció espectacular, pero espectacular a propósito de las elecciones en el hermano país del norte, en Colombia. También he escuchado encuestas, etcétera, y todo apunta que el señor Duque ganaría las elecciones sin mayores riesgos. Pero escuché algo que es genial. ¿Recuerdan que en el programa anterior yo les dije que Petro repetía lo mismo que en su momento hizo Correa, diciendo que no era comunista, sino humanista? También dijo Correa que Maduro era humanista. ¿Qué tal la definición de Correa respecto de Maduro, que es un sicario, que mata gente en las calles? Tanto como lo es Ortega, sicario. Y ya el señor Somoza, a estas alturas, puede estar contando, ¿quién mató más? ¿Quién mató más? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible situación la que vive Nicaragua! Y el día de ayer, el señor dijo que estaba pensando y reflexionando para ver si finalmente acepta el retirarse del cargo. Dudo, porque quién sabe que eso de quién a hierro, a lo mejor hasta le toca. ¿Quién a hierro mata? Es terrible haber asesinado en forma inmisericordia a los estudiantes en las calles con francotiradores apuntando a la cabeza, al pecho y al cuello. Infelices, eso es inaceptable. El señor Petro dijo cosas que en su momento, esto les comenté en el programa anterior. El señor Fidel Castro decía en los 50, no soy comunista, soy humanista. Lo propio dijo Chávez. Y por supuesto Correa en noviembre del 2006 ponía las manos, se ponía en cruz, se ponía de rodillas con las manos atrás como lo hizo en Loja.
en la despedida de la Virgen del Cisne el 1 de noviembre desde Loja Catamayo y a su santuario en el Cisne. Les conté con lujo de detalles. Pero escuché algo extraordinario. Y ya Petro no sabe qué hacer, porque ve que no está estabilizado en su 30 o 28%. No, está así. Está decaída. Y ha comenzado a buscar parecido con los inmortales. Gaitán, un inmortal, pues, víctima en el Bogotazo. Y ha dicho que él, en algunos momentos, piensa que está medio inspirado en la figura de este hombre, que fundamentalmente era un liberal. No liberal de los partidos de Sudamérica, no, un liberal de pensamiento, conectado con el mundo contemporáneo. Un liberal desde el punto de vista del entendimiento de la economía libre, del comercio, de las inversiones, de la generación de empleo, del apoyo a la libre iniciativa, de que el hombre es el centro y el motor del desarrollo, etc. Que se parece a Gaitán, salió y su hija le dijo: no vuelvas a nombrar a mi padre, no vuelvas a nombrar a mi padre, te prohíbo. Viéndose interceptado por la hija de Eliezer Gaitán, se le ocurrió decir que su vida corre peligro, que él es casi una réplica de Juan Carlos Galán, asesinado por los carteles. Claro que él no puede decir por los carteles, pues, porque ¿cómo lo dice? No puede decir, pero dice que él es prácticamente un candidato a algo parecido a lo de Galán. Y habla de Galán, y lo dijo pues casi con ternura. Sus hijos salieron y le respondieron: no te metas a usar el nombre de mi padre. De pronto se le ocurrió decir que es un demócrata como Álvaro Gómez. Salió la hija de Álvaro Gómez y le dijo: no te metas con mi padre. Se puso en su memoria a recorrer hombres o prohombres y dijo: Moisés no tiene hijos, no tiene descendencia, así que me parezco a Moisés. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigos? Qué gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.